lo que vinimos. Johnny Cash, de Robert Hilburn. La biografía de Johnny Cash. Johnny Cash supuso o es uno de los grandes iconos de la música norteamericana. Nacido en una familia de granjeros, se aficionó a la música principalmente por su madre, que le gustaba escuchar canciones de la música popular norteamericana, de gospel, country, etcétera, etcétera, en la radio. Y él las escuchaba y ahí es donde le empezó a surgir la afición y que él quería ser músico, cantante, dedicarse a ello. En sus inicios coincidió con los principios también de los inicios del rock, ¿no? Diríamos que una de las de la importancia que también tiene Johnny Cash, sin que se dedicara, porque no se dedicó tampoco expresamente al rock, es ser también prácticamente un pionero del nacimiento de ese estilo de música. Alternó en los escenarios por los pueblos de alrededor de Memphis y pues con músicos como Elvis Presley, coincidieron en muchos conciertos. Él ya cuenta en la biografía que quien se llevaba generalmente el público y que lo volvía locos, a los adolescentes principalmente, era Presley. Coincidieron también en la misma discográfica en sus inicios. Lo que pasa es que luego llevaron caminos, pues digamos que diferentes, porque Presley se dedicó más al rock and roll y Johnny Cash más a la música tradicional norteamericana, como decíamos, principalmente el country, que está considerado como una de las grandes figuras y uno de los padres de esa música, el gospel, que le gustaba mucho, porque además él era una persona de fuertes convicciones religiosas. Era una persona muy contradictoria, Johnny Cash. Por un lado, era una persona que de un pensamiento muy conservador, era capaz de hacer canciones con unas letras a veces muy patrioteras o patrióticas y muy conservadoras, y sin embargo también hacía letras o cantaba a los marginados, letras contra la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Fue muy polémico, por ejemplo, pues la actuación que hizo en la Casa Blanca estando de presidente Nixon, ¿no? Eso fue muy polémico, pero él siempre argumentaba que no era político y que esa actuación además fue por un respeto a las instituciones, nada más, ¿no? Esto también, todas sus contradicciones van a estar a lo largo de su vida. Era una persona que le gustaba la familia tradicional, que defendía la familia tradicional. Sin embargo, en los dos matrimonios que tuvo, pues fueron matrimonios conflictivos, ¿no? Amores, digamos, en lucha, porque estuvieron llenos de infidelidades. Del primero matrimonio se divorcia para casarse con la que fue luego su segunda mujer, y con su segunda mujer estuvo muchas veces a punto del divorcio. Quería ser un buen padre, pero bueno, la profesión le hacía que tuviera carencias, pero él siempre, aunque al final se reconcilió con sus hijas principalmente, o las hijas del primer matrimonio, pero bueno, él siempre tuvo ese vamos a decirlo así, ese malestar, ese sufrimiento, porque era una persona, yo creo también, ciertamente atormentada quizás por esas contradicciones. Era un tipo muy religioso, pero sin embargo era adicto a las drogas, a las anfetaminas. Le costó mucho
reconocer esta adicción al alcohol también. Le costó mucho reconocer estas adicciones, y aunque se puso en tratamiento y entró en un proyecto de desintoxicación, pero nunca se desintoxicó del todo. Siempre estuvo una dependencia, sobre todo de las drogas, de este tipo de drogas medicinales o sintéticas, o como se quieran llamar. Quería ser una persona familiar, pero a la vez le tiraba mucho el estar en la carretera, los conciertos, toda esta serie de cosas, ¿no? Fue un músico muy respetado, aunque tuvo momentos, bueno, en esa contradicción que decimos que fue constante su vida, también en su obra se da, ¿no? Por un lado quería tener triunfo, le gustaba el triunfo, le gustaba también la fama, y por otro, sin embargo, quería llevar una vida sencilla, alejada de todo, rechazaba esa fama y tal, y se empeñó en hacer su música y su estilo por encima inclusive de modas, y con un coste también, porque tuvo una época de una gran decadencia, de pasar a la oscuridad, donde no sus discos, sus canciones no tenían ningún éxito. Pasaron de tener un éxito enorme y ser un hombre, inclusive en televisión, tenía un programa de televisión muy famoso, muy reconocido, a todo lo contrario, a casi convertirse, pero siendo todavía una persona joven, ¿no?, de una edad joven, pues casi de convertirse como en una especie de trasto viejo, anticuado. En Europa casi hay un momento de su periodo de su vida donde casi en Europa se le reconocía mucho más y se le tenía más como, en fin, se le respetaba, digámoslo así, más que en su propio país, que en Estados Unidos. Digo, una vida muy interesante, y además llena de claroscuros, ¿no?, como suele ser esto. Pero bueno, luego fue un músico muy respetado, ¿no? Tuvo mucha amistad con Bob Dylan, eran muy amigos, Bob Dylan le respetaba muchísimo. Bueno, y luego otros músicos, pues de country, por ejemplo, pues con Chris Christopherson, también Bruce Springsteen, Bono de U2, en fin, fue muy respetado y muy querido, Johnny Cash. Una biografía muy interesante, muy completa, y hombre, a quien le guste pues leer sobre música y sobre músicos y sobre grandes iconos de la música, pues absolutamente recomendable. Más se lee muy bien, está muy entretenida y pega la biografía de Johnny Cash. Hasta otra, amigos.